nosotros estamos alarmados, ¿verdad?, por estas amenazas recientes que está realizando el presidente Daniel Ortega, en el aspecto que en primer lugar creemos que son amenazas completamente populistas que tratan de engañar al pueblo de Nicaragua, retomando o tomando una situación completamente aberrante que fue el asesinato de 2 menores de edad y que lamentablemente no existe todavía en nuestro sistema judicial algún recurso donde estas personas se sientan de alguna forma un poco más respaldadas. ¿Qué sucede? Estamos hablando de que nuestra constitución política, los tratados internacionales de que Nicaragua ha suscrito, tienen y velan por obviamente los derechos fundamentales de todos y cada uno de los nicaragüenses. Estamos hablando que es el respeto a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad humana, que son derechos fundamentales y que difícilmente se puedan eliminar de forma arbitraria, como es lo que está queriendo hacer el presidente Daniel Ortega. Viendo estas circunstancias, estamos observando de que esto simplemente es una forma de que están utilizando para callar nuestras voces, y obviamente es una amenaza directa para aquellas personas que son disidentes o contrarias a los pensamientos de Daniel Ortega. Y obviamente si esto ocurre, si existe de manera arbitraria una reforma al Código Penal, tenemos que recordar de que la ley no es retroactiva, o sea, significa de que esta persona que mató a los 2 menores de edad no va a cumplir con la pena que está dando Daniel Ortega para los violadores. Entonces esto simplemente puede ser utilizado para las personas que obviamente supuestamente él crean crímenes de odio, que pueden ser cualquier persona que para él no sea adversa al gobierno de Daniel. Los defensores del pueblo han recibido reiterados llamados de ciudadanos que han sido excarcelados aparentemente bajo la figura de la amnistía y de ciudadanos que han participado en la protesta cívica, preocupados por las declaraciones públicas que se ofrecieron ayer por parte del presidente de la República. Al respecto, debe referirse que los artículos 2, 5, 6, 7, 30, 46, 66, 182 y 183 hacen clara referencia a lo que es el derecho ciudadano de divulgar informaciones, de poderse expresar, y dice al respecto, pues el artículo: los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio. Mientras que el artículo 66 ratifica dicha situación al expresar que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de selección. Al respecto, la preocupación tiene que ver con algunas imputaciones que en el pasado se hicieron pues algunos comunicadores sociales, y también de encajonar dentro de lo que es el concepto de los crímenes de odio cualquier otra conducta que se pudiera eventualmente aplicar como que si fuera constitutivo de ese delito, y aplicar en este caso la cadena perpetua. Esta figura de hecho está en desuso. Más bien hay una tendencia a eliminar las penas gravosas como el presidio y lo que es en este caso pues las cadenas perpetuas, y lo que se sabe pues sobre el cuestionamiento que se tiene de la pena de muerte. Al respecto se debe referir que sobre la cadena perpetua pues esta pena tiene que ser especificada pues en relación, en caso de que se apruebe la ley, debe ser especificada para las situaciones que dieron origen a esta reforma y que tiene que ver con las muertes de menores de edad, de personas incapaces posiblemente y de personas mayores de edad que después de ser ultrajadas o violadas puedan ser privadas de la vida. Al respecto, pues, en este caso, en el Código Penal, debe ir esa referencia de manera concreta y no dejarlo a la expectativa de una analogía o interpretaciones que se puedan hacer de la ley.
Bueno, del discurso de Daniel Ortega podemos sacar 3 elementos. Número 1, que para incrementar las penas y reformarlas de 30 años a cadena perpetua hay que reformar la constitución política. Entonces habría que preguntarse cuál es realmente la intención de cambiar estas penas o qué se pretende con una reforma constitucional. Número 2, que se deje en evidencia la subordinación del Poder Judicial, porque indican que han orientado al Poder Judicial que presente una iniciativa de ley, cuando se supone que el Poder Judicial debería ser independiente del Ejecutivo, igual que el resto de poderes del Estado. Sin embargo, se evidencia la clara subordinación del Judicial como de los otros poderes al Ejecutivo, y por eso estamos en una dictadura y en un gobierno totalmente represivo. Y número 3, se envía un mensaje a los activistas, a los defensores, a los opositores y a quienes se opongan o critican al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es una clara intención de persecución política por la vía penal, es un mensaje de amenaza. Y esta normativa o esta regulación o propuesta de reforma penal en realidad busca otras intenciones, y habría que preguntarse cuáles son realmente, porque para criminalizar, encarcelar, enjuiciar, condenar incluso por más de 100 años de prisión, y si no lo podemos ver con el caso de Medardo Mairena, no se necesitó de una ley que estableciera un tipo penal sobre crímenes de odio. Por el contrario, lo que hemos visto reflejado es que el gobierno ha actuado con odio a quienes se le oponen, enjuiciándolos y condenándolos de esta forma. Y lo seguimos viendo con la existencia todavía en la actualidad de 94 presos políticos, de más de 10 presos antes de abril de 2018, estamos hablando de más de 104 presos políticos, y la persecución severa, dura, brutal en contra de los líderes y activistas. Todos los días, todos los fines de semana se encuentran en las casas de excarcelados, familiares de excarcelados, activistas, patrullas policiales o fuerzas paraestatales o actos de vigilancia en contra de defensoras también, para asediarlas, para intimidarlas. Entonces no han necesitado de que haya una ley que establezca una cadena perpetua. Hay que preguntarse qué se pretende con una reforma a la Constitución política. Y se hablan de endurecimiento, porque ellos lo anuncian después del crimen de Mulucucú, que la mamá de las niñas había denunciado. Si se hablan de prevenir delitos y de establecer sanciones más fuertes, mientras toman algunas decisiones prácticas. ¿Qué comentarios tenés? Bueno, en realidad lo que quieren hacerle creer a la población es que están preocupados por la violencia contra las mujeres y las niñas. Esto realmente es un acto de cinismo, porque reformaron mediante reglamento, lo cual es ilegal e inconstitucional, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Esta ley que tenía la penalización del femicidio, medidas de protección a favor de las víctimas de violencia contra la mujer y violencia contra las niñas y los niños, realmente quedó totalmente desarticulada. Eliminaron todas las posibilidades de que realmente se persiguiera la violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y lo dejaron estrictamente al ámbito privado, de las relaciones interpersonales, a como le llamaron el gobierno. Y ahí, por ejemplo, no se denota que haya realmente una preocupación al desmembrar totalmente la ley 779, al desarticular y desactivar las comisarías de la mujer. Muchas mujeres que han estado pidiendo auxilio, incluso ahora en medio de la pandemia, han pedido auxilio para salvar sus vidas, para protegerse contra la violencia, y las comisarías no han funcionado. Y la policía no ha funcionado porque está dirigida y dedicada a la persecución política de los activistas y de los opositores. Entonces no es cierto que haya una verdadera preocupación. Lo vemos incluso reflejado con la liberación de más de 20.000 presos que hoy en día están cometiendo, muchos de ellos, delitos
delitos y están poniendo en zozobra a la población, incrementando los riesgos y la seguridad ciudadana. Muchos de ellos agradecidos incluso por un favor político, y vimos en las imágenes cómo incluso los dejan en libertad utilizando mascarillas o protectores con colores rojo y negro, totalmente partidarizados. Entonces, realmente lo que vemos es una intención de perseguir políticamente a la oposición.